Muy buenos días, saludo a ustedes y a la audiencia. Gracias, Doctor, doctor, por atendernos, en primer lugar, ¿verdad? Pues sabemos que estás ocupado, pero necesitábamos hablar contigo, ¿verdad, Carlos? sí señor, porque ayer estuvimos atentos a la declaración, a las declaraciones de la fiscala Casey Jiménez y de su asistente o ex asistente Fermín Bogado. Y sobre ese punto queríamos conversar contigo. Yo por sobre todas las cosas estuve muy atento en horarios de la siesta a las declaraciones de Casey Jiménez. Y a ver un poco, ¿qué es lo que vos no podés decir con respecto a esas declaraciones, doctor? Bueno, en primer lugar, una cuestión que creo es muy interesante que por primera vez en lo que marcha o lo que avanza este juicio, se, se respetaron las reglas de oralidad y inmediación, que es lo que nosotros habíamos señalado. ¿Por qué? Porque es muy importante, acá estamos en el momento de producción de pruebas, en este caso de producción de pruebas testimonial. Y muchas veces en la práctica cotidiana, en nuestros juicios, se malentiende de que producir pruebas testimoniales es solamente sentarse, escuchar lo que dijo el testigo en ese momento y a partir de ese momento el testigo ya dijo, pasamos a otro tema. Si el sistema acusatorio y el sistema de oralidad es simplemente que un testigo se siente, diga lo que a su criterio tiene que decir y que lo que ya dijo ya está, y yo no veo ninguna diferencia entonces con un sistema escrito. Entonces lo que habría que hacer es volvamos al sistema escrito, que una persona complete una declaración, la firme y terminó. Bueno, esa no es la cualidad del sistema acusatorio y de la oralidad en un sistema acusatorio. Es el momento, bajo juramento que prestan, y hay que recordar que están expuestos a una pena de hasta 10 años. Eso no significa que igual no mientan. Hay gente que pese a esa advertencia, por diferentes motivaciones, pueden de todas formas decidir mentir en una audiencia de juicio. Pero sí, la oralidad permite el tema de poder contrastar diferentes versiones que otorgan los testigos, que puede ser dentro del mismo momento del juicio o pueden ser otras versiones que estén debidamente comprobadas en el sentido de que estén constatadas mediante algún medio de prueba ofrecido para el juicio. Ahí yo quiero recordar un tema que me pareció muy importante. Nosotros en realidad, como ya había mencionado en varios ámbitos, inclusive aquí en el programa, como el juicio tiene dos juicios, entonces por la prueba que se produjo hasta ayer, nosotros como defensa de Jorge Ovidio Matos lo único que hicimos fue ser espectadores, ¿verdad? Porque nos estaban tocando temas que se estaban atribuyendo a quienes nosotros defendemos. Ayer fue la primera oportunidad en la cual se produjo prueba testimonial en relación al objeto que a nosotros nos toca defender en el sentido de ejercer la defensa en el juicio. Pero recuerdo que una de las testigos había mencionado, respecto a los otros acusados, de que había mucha otra información, como por ejemplo entrevistas públicas, que tenía información muy interesante para esclarecer esos hechos, que no me toca a mí defender, pero que era muy interesante porque era muy esclarecedor y permitía hacer esto, el tener información y poder contrastar. Bueno, a diferencia de ese caso, porque ahí la persona criticaba que eso no fue ofrecido por la fiscalía. En este caso, en el caso de Jorge Diego Matos, nosotros como defensa sí ofrecimos ese tipo de entrevistas que se había señalado como que faltaba respecto a los demás. Bueno, la oportunidad de poder producir esas entrevistas es justamente cuando concurre la persona, por ejemplo, entrevistada, porque ahí permite lo que se llama concentración de medios de prueba. Es decir, los medios de prueba hay que concentrarlos de acuerdo al tema, de acuerdo a la forma de producción. Si la persona entrevistada está presente, lógicamente hay que producirlo estando presente la persona para que nos pueda explicar las cuestiones que podrían aparecer a los ojos de cualquiera que escuche como contradictorias. Bueno, ayer fue un festival de contradicciones por parte de esos dos testigos. Por ejemplo, cuando escuchó esta señora la entrevista, y es muy importante las épocas, cuando escuchó a esta señora la entrevista que le realizó, en este caso, Mabel Renfeld, a finales del 2017, es decir, cuando estaba candente este tema de los audios, se acababa de difundir el audio de Jorge Diego Mato.
claramente, y la periodista, y señalo que es muy importante para esta defensa, las dos entrevistas que se produjeron ayer. ¿Por qué? Porque los colegas de ustedes, y es una crítica que nosotros ya habíamos hecho durante la investigación, estos dos colegas de ustedes que hicieron la entrevista, a esta señora la entrevistaron mucho mejor de que como la forma en que fue entrevistada en el Ministerio Público. Ejercieron mejor ese rol de entrevistador buscando la información mucho mejor de lo que se observa en el acta del resultado de la testimonial en sede fiscal. Bueno, ¿qué surgió? Por ejemplo, claramente en el 2017 la señora pregunta a la fiscal Jiménez si se trata de audio que le acababa de hacer escuchar, si se trataba de un audio enviado por WhatsApp, enviado por Jorge Oviedo Mato vía WhatsApp a esta señora. Y ella dice así mismo. Bueno, luego cuando se confrontó con su versión en juicio que difería de estas circunstancias, ella dijo, de forma muy alegre, digo yo, de que en realidad ella respondió así porque demasiado la apuró con sus preguntas la periodista. Lo que olvidó la testigo, porque acababa de escuchar la entrevista, que la propia periodista le señaló de que ella ya charló con Casey Jiménez para esa entrevista, ya charló el día antes. Es decir, como corresponde, la periodista hizo un cruce de información con esta persona el día antes, chequeó datos y luego al día siguiente hizo la entrevista al aire. No la tomó por sorpresa de ninguna manera. Eso porque es importante, porque esta versión de que supuestamente Jorge Oviedo Mato dejó una nota de voz a Casey Jiménez es la versión que está firmada en acta del Ministerio Público por Fermín Bogado el 28 de diciembre de 2017. Y que Fermín Bogado en el juicio oral dijo, no recuerdo mi declaración en el Ministerio Público, pero seguro que coincide con lo que estoy diciendo ahora. Bueno, yo públicamente ahora le digo, ahora que dejó de ser testigo, no coincide con su declaración firmada. Él declaró, Jorge, escuché la nota de voz, me hizo escuchar Casey Jiménez la nota de voz que Jorge Oviedo Mato le dejó en su teléfono. Ellos dos, el día de ayer, luego de 3 años, cambiaron esa versión, y ahí aclaro porque por suerte está en YouTube disponible, cualquiera puede entrar a la aplicación, va a quedar para la historia. Recuerden que en Internet no hay olvido, e inclusive hoy en día se están discutiendo leyes de olvido digital, pero quedará para la posteridad ahí. La fiscal en su declaración mencionó de que ella se interiorizó acerca de lo que en mi caso me tocó a mí, expresé en audiencia preliminar respecto a la situación de Jorge Oviedo Mato. Ella no tiene acceso a las actuaciones, alguien le proporcionó el acta de la audiencia preliminar y seguramente alguien le proporcionó el auto de elevación a juicio, y ella se preparó para su declaración sobre la base de lo que se argumentó en audiencia preliminar. Eso era uno de los motivos por los cuales yo pedí que eso no se lea públicamente al momento de leer el auto de apertura al juicio. Solamente que ella, y no me voy a adelantar al resto de los elementos de prueba, al cambiar esa versión que dio originalmente y al atribuirle, y ahí viene un tema muy importante, ella descargó la responsabilidad sobre ese audio en una persona muerta, que hoy en día está fallecida. Y ahora en juicio, después de muerta, es la primera vez que menciona su nombre. Sí. Pese a que declaró en el Ministerio Público, pese a que el Ministerio le Público pidió informe. Nota, le pidió información. ¿Y qué es lo que dice ella para afirmar de por qué no mencionó a esa persona que al 2017 estaba viva y recién la menciona ahora que está muerta? Dijo en juicio oral. Lo que ocurre es que la Fiscalía no me preguntó eso en la testimonial. Obviamente se estaba burlando de todo lo que estábamos presentes y tratar de tomarnos por tontos, ¿verdad? Pero aquí yo le digo lo siguiente, tampoco nadie le preguntó en juicio oral respecto a esa persona. Ella cuando expresó ese nombre, lo hizo ante la pregunta inicial, pregunta genérica del tribunal que le dice qué conoce sobre los hechos. Sí. Es lo que le preguntó el tribunal de sentencia. Y ella empezó a expedirse largamente y ahí menciona ese nombre. Bueno, esa misma pregunta de qué conoce sobre los hechos
le hizo el Ministerio Público a finales del 2017 y ella no se acordó de ese supuesto nombre. Doctor, te quiero agregar algo, si me permitía ahí, Por supuesto. sobre el punto, porque acá yo creo que está una de las mayores claves y lo que va, como vos decís, quedar en la posteridad. Ella, al comenzar su alocución como testigo, decía: acá los miembros del tribunal saben perfectamente las reglas que se tienen que tener en cuenta para la pericia, y no se Sí. puede peritar algo que no es original. ¿Y cómo ella va a decir posteriormente que no le pareció relevante dar el nombre de la persona que originalmente tenía el audio? Pero por supuesto, y cuando el tribunal le preguntó sobre su respuesta a la nota que le envió el Ministerio Público después de su declaración, ella respondió en realidad en forma ambigua y dijo: a mí el Ministerio Público no me pidió el teléfono, por eso no le entregué el teléfono. Sí, Está por escrito y se va a producir la prueba. El Ministerio Público le pidió el archivo original en bruto a la fiscal, ¿ok? ya. O sea que no Entonces, es si que la no le fiscal, pidió. claro, el Ministerio Público le pidió el archivo original en bruto a la fiscal. La fiscal hoy en día, en noviembre del 2020, nos está diciendo de que el original en bruto lo tenía una persona, supuestamente, una persona apellida Cereto, ¿ok? Entonces, ¿por qué en la nota no le respondió, además de responder ese aspecto de que su teléfono se quemó la placa madre? ¿Por qué no le explicó a la fiscal, además de comentarle lo que le sucedió a mi teléfono, el original, porque es la pregunta de la fiscalía, el original en bruto, el original en realidad lo debe tener fulano de tal, porque él me lo envió a mí? Eso es lo que le preguntó a la fiscalía. Sí, ¿Por qué guardó esa información 3 años hasta que muera la persona? En realidad, porque conoció el argumento de la defensa y por suerte, y digo por suerte porque me da muchísima información adicional que no la voy a adelantar, pero tengo la tranquilidad de que hay prueba para confrontar eso. O sea, Ella inventa una nueva historia y se la adjudica a un muerto. Eso es lo grave. Y ella dice: ahora en juicio le pueden llamar a fulano, a mengano. Señores, terminó la investigación. sí, terminó. Ella misma con su declaración está diciendo que la fiscalía, por culpa de ella, no tiene un caso. Ella con su afirmación dice: ¿por qué me investigan en medio del juicio? Con esa simple afirmación ella está diciendo que con los elementos que la fiscalía tiene hoy en día no puede obtener la condena de Jorge Oviedo Matos. Sí, porque no tiene el elemento principal, que es el material en bruto, donde supuestamente Oviedo Mato pedía dinero. Yo sí, y yo quiero repetir la frase que está grabada, está en la entrevista que se escuchó ayer, y claramente ella dice: no me crean a mí, crean al audio. Bueno, ya tenemos 2 versiones sobre el origen del audio. Yo estoy convencido que con la prueba que resta, esa segunda versión, además de todas las falencias que mencioné, también la puedo destruir. Entonces, acá estamos en una situación absolutamente relevante, absolutamente importante, y digo con absoluta tranquilidad de que ayer presenciamos a 2 personas que mintieron en juicio. o sea, entonces en su momento vos vas a pedir eso, que ellos sean declarados prácticamente testigos falsos en este caso, doctor. Yo en realidad lo que voy a hacer, porque ahí hay mucha confusión en la práctica, para las decisiones que posteriormente se puedan tomar no hace falta ninguna declaración por parte del tribunal. Lo que sí yo voy a acreditar, creo con la prueba, creo porque digo hay que ser prudente siempre y producirla, pero lo que yo voy a poner con claridad en los alegatos es todos los momentos en los cuales ellos faltan a la verdad. Ah, Después nosotros mismos, si creemos que hay que hacer una persecución penal, nosotros no vamos a descargar esa responsabilidad en el tribunal, nosotros mismos vamos a hacer la denuncia que corresponde. doctor, ahí justamente, no sé si el tribunal o quien le preguntó a abogado, le preguntó dónde escuchó, ¿verdad? La grabación, y Sí, dijo que Casey le hizo escuchar la grabación. Y así mismo. dijo, le dijo de dónde le proveyó, no me dijo. O sea, vos si alguien te hace escuchar, o sea,
que una grabación en donde se pide plata y vos no le vas a preguntar, no sé, a tu colega o al quien te hace escuchar, aparte que siendo ellos muy amigos, no le vas a preguntar, ¿y quién te Sí, proveyó esa grabación en donde él te pide plata? ¿Verdad? O sea, lo primero que le vas a claro, preguntar, y abogado dice, no, yo no le pregunté quién le proporcionó esa grabación. Pero claro, y además en realidad escucha, en la grabación no se pide plata. así mismo. Y Y esa era, es eso de pedir plata, ellos quisieron dejar de a entenderle al tribunal como una cuestión de, y si me dice que me vaya al banco, ¿para qué va a ser? ¿Para comprar manzanas? No. O sea, más o menos así, ¿verdad? así, así Doctor, Eh, mismo. y ahí nos Y de explica, hecho, sí, te sí, escucho. sí, sí no, podés explicarnos, por ejemplo, yo no entendí bien varias partes en realidad, ¿verdad? Pero lo que sí noté es que vos te preparaste mucho para interrogarle a la testigo a profundidad. Es, o sea, o sea, según la versión de ella, cómo Romney tuvo acceso a ese audio, digamos. ¿Le grabó a Oviedo Sí, Mato o Oviedo Mato supuestamente le envió? Aclarame por ese punto, ¿cómo fue eso? te explico la versión de ella. Sí, Ella señala, y les hago toda la cronología porque creo que es importante para que la audiencia entienda y después va a haber información que va a completar esa cronología. Ella señala que se produjo la reunión en fecha 2 de agosto. Ella señala de que supuestamente en fecha 2 de agosto Jorge Diego Mato le pidió plata. Y ella dice, se me calentó el espíritu y lo único que quería era zafar, salir de ahí y nunca más volver. sí, Ella, eh, eso supuestamente ocurre en fecha 2 de agosto. Ella después señala que ella vuelve a hablar con Oviedo Mato, con quien supuestamente ella nunca más quería volver a hablar ni verlo. Él en fecha reconoce que habló en fecha 28 de agosto por teléfono. ¿Por qué? Porque dice que ella se comprometió a trabajar por una candidatura en unas elecciones en la Universidad Nacional, una candidatura que estaba apoyada por Oviedo Mato. Y ella dice, yo le apoyé a ese candidato, es decir, se me calentó el espíritu, estaba molesta, pero trabajé por la candidatura que me propone el señor. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido que haya ocurrido el pedido de plata. Además de eso, en el contexto de ese trabajo gremial, ¿qué siguió? El 28 de agosto vuelvo a hablar por teléfono con él y el 29 de agosto ella vuelve a su escribanía y lo reconoce y deja un sobre donde en el sobre deja unos manuscritos donde le trata de líder, por favor líder, dame un apoyo con este tema que era un pedido para que la ayude en su terna, estaba participando en una terna que tenía que ser electa en la Corte Suprema de Justicia. Lo trata con cariño, dice, me despido con cariño, con palabras de amistad hacia él. Supuestamente ella estaba ofendida porque supuestamente se le pidió plata. Y además le deja una ayuda a memoria respecto a la situación en el jurado de Karina Jiménez. Ayer se le pidió, doctor, sin dejarle plata. sí, 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 porque, exactamente. porque esa es una pregunta creo que del presidente del tribunal. Pero ustedes le dejaron la ayuda de memoria sin dejarle la plata. No, no, no. ¿Y por qué eso? Y porque tiene que hacer su trabajo. O sea, Sí, y esa parte a mí supuesta, la verdad que me hizo perder un poco del hilo, ¿verdad? no, sí, y supuestamente en esa charla telefónica del 28 de agosto, según hoy dijo que perdón, ayer dijo que Jiménez, supuestamente en esa charla, Oviedo Mato le dijo, no te olvides de ese tema, como haciendo referencia, no te olvides de la plata, pero espera, si a vos te molestó que te pidió plata el 2 de agosto, y supuestamente te reitera eso del 28, ¿por qué te vas al 29? Y otra vez, no solamente le dejas el tema de Karina Jiménez, sino le decís, líder, con cariño, ayúdame con este tema, o sea, le sumás un tema adicional que es totalmente contradictorio. Sí, Sumado a eso, ella reconoció, además de que es su caligrafía, reconoció que durante el mes de septiembre ella siguió trabajando por el tema de esa candidatura. Septiembre, octubre, siguió en contacto con Jorge Diego Mato porque ella dice que supuestamente le envía en el contexto de esas elecciones, y ahí viene el tema y le respondo lo que ella dice respecto al audio. Dice, por primera vez luego de 3 años, es lo que está diciendo, lo que dijo ayer. Dice que en octubre, a finales de octubre,
por intermedio de otra persona que es, al parecer por lo que me mira, su funcionario, es decir, no era alguien relevante en la elección ni nada, le envía un borrador de una acción de amparo para que Oviedo Mato revise, supuestamente preparada por ella, y que Oviedo Mato en su escribanía le recibe a esta persona, a Acereto, recibe el borrador de escrito, y que supuestamente Oviedo Mato, a través del teléfono de Acereto, le hace llegar esa nota de voz o grabación que se escucha por los medios al Samsung S7 de Casey Jiménez. Es decir, Oviedo Mato a un tercero cualquiera, le dice, dame tu teléfono, yo le quiero hacer llegar a fulana de tal esta cuestión, y es la expresión Casey amanecer en el banco Casey Aniel Yeplapiti. Bueno, hasta ahí nomás es la... lo disparatado. Sí, Ese sí, tercero, sí, no hay sí. teléfono y está muerto. Sí, el audio de tantas veces que ya se habló y se escuchó, el audio dice amanecer Casey en el banco, Anielle Puyapú. Hasta ahí nomás es, ¿verdad? Porque ayer Fermín Bogado le agregó Anielle Puyapú y le decía por el tema de Karina, ¿cómo era la fiscal? Le agregó más. Sí, le agregó eso él. Sí. Un testigo pico puede agregar nomás alegremente algo así tan... Claro, y atiendan lo importante. El audio es hasta donde mencionaste. Fermín Bogado y Casey Jiménez ayer por primera vez luego de 3 años dicen que es más largo, que les falta cosas. Casey no fue capaz de identificar qué le falta. O sea, básicamente ellos están, a toda la ciudadanía paraguaya le están diciendo esto está dictado. Sí. A todos nos dijo, quedó grabado. A todos nos dijo en la cara, esto estaba dictado. Y bueno, cuando se le pregunta qué le falta, dice, no me acuerdo qué le falta. Pero qué duda genera, porque yo puedo decir, por ejemplo, amanecer en el banco, tu casa no va a ser rematada, o tu cuenta va a ser pagada, o cualquier cosa. Y ese otro asunto, no te vayas a olvidar del otro tema. El otro tema puede ser la famosa ayuda a memoria contra la otra fiscal, o puede ser el tema del amparo para, o sea, cualquier otro tema puede ser. Entonces, la famosa frase, el otro tema. Así mismo. Y yo le adelanto, pero siempre debe ser con prudencia, porque hasta ahora funcionó la prudencia, que falta todavía elementos de prueba que van a terminar de mostrar a la luz pública quiénes son estos dos testigos. Doctor, y ahora, eso es lo que, esa intriga es lo que a mí yo quiero... A vos ya te generó todo mal esa intriga, No, porque quiero saber pues, cómo es el audio, por eso es lo que le quiero preguntar. Ahora ya me aclaró el que supuestamente, entonces, Oviedo Mato agarra el teléfono de Rodney Acereto y graba ahí el mensaje para Casey. Claro, ese es un modo operandi que el doctor se imagina. Yo ayer cuando estaba escuchando me imaginaba que Acereto hizo esto, puso al modo WhatsApp y estaba grabando lo que supuestamente y le envió a Casey, ¿entendés? Porque Casey dejó de entender eso, porque a mí me llega un mensaje por WhatsApp y yo no sé si él estaba grabando directamente por WhatsApp o le grabó. Bueno, y según la defensa, ¿de dónde ese WhatsApp se puede saber? Porque esa intriga es la que yo tengo hace rato. O sea, ¿cómo viene esa parte, doctor? ¿Del audio? Sí. Nuestra conclusión, que se está fortaleciendo con los dichos de estas dos personas. Por eso yo le pregunté a ellos dos. Casey Jiménez, y ahí recuerden la respuesta de Fermín Bogado. Fermín Bogado, cuando yo pregunté, dijo, yo no grabé, pero no sabía si Casey, él no podía asegurar que Casey Jiménez no grabó. Lo que dijo fue, ella no me contó, y yo creo que me hubiera contado, pero él se lavó las manos. Nuestra hipótesis, nuestra conclusión, que está fortalecida aún más después de ayer, esa reunión fue de más de 1 hora. En esa reunión el señor Oviedo Mato era en su escribanía, recibía gente, habló de ellos de varios temas, llamadas telefónicas, etcétera. Casey Jiménez, calculo que ella, por la respuesta de Fermín Bogado, ahí alguien grabó
esas 1 hora. Lo habrá hecho con el teléfono, lo ha hecho con una grabadora de voz. Los teléfonos, su opción para grabar voz, así como la grabadora de voz, graban en MP3. Y esa 1 hora de reunión se convirtió en 8 segundos. Se editó y se convirtió en una edición de 8 segundos. Que primero se quiso hacer pasar, y eso nadie va a poder negar, está en una entrevista, está firmado por Fermín Bogado en su declaración testimonial. Eso no lo borra nadie más en la historia de la República del Paraguay, va a poder borrar eso. Primero se quiso hacer pasar por una nota de voz enviada por el propio Jorge Oviedo Mato a Casey Jiménez. Como Casey Jiménez se enteró de los argumentos de la defensa en audiencia preliminar, cambió su versión y luego de 3 años dice: yo nunca dije que era mensaje de WhatsApp, ahora voy a contar la historia que involucra a un muerto. ¿Por qué no conté el nombre de la persona cuando estaba viva para que la fiscalía pueda acceder a la persona, a su teléfono, etcétera? Porque la fiscalía no me preguntó. Pero ¿cómo te va a preguntar a la fiscalía si vos no le contás? Claro, no, pues aparte. Nosotros creo que estamos hablando con personas con una inteligencia media. ¿Y qué significa? Si yo tengo ese dato, le cuento a la fiscalía. Me imagino que ustedes, si lo tienen, también lo van a No, contar, pero aparte si la fiscalía te dice envíame, si yo tengo una fotocopia de un documento, ¿verdad? Y yo le digo, no, yo tengo esta fotocopia, es la que te puedo entregar. Y me dice, envíame el original. Yo le iba a decir, yo no tengo el original. ¿Tiene Marcos? Si no le respondo que sea Marcos, evidentemente la fiscalía me va a volver a preguntar, ¿y quién tiene el original? Marcos, ¿verdad? O sea, cuando me pide el original, evidentemente yo rápidamente me tengo que zafar y contar. El original lo tiene Romney, Acereto, ¿verdad? Entonces, Claro. eso es lo básico. Y así como le dijiste, no sé si vos creo que le dijiste, ella no es fiscal, ella es investigadora, Claro. ¿verdad? O sea, no es un ciudadano Y común, como diría Portillo, que va a declarar. Por eso le agregaba eso, que ella le dio una cátedra a los miembros del tribunal de cómo no hacer un peritaje. Porque ella sabe, Claro. y como porque si no sabe no le va a indicar al Ministerio Público dónde está el material. Y ojo, el Ministerio Público le pidió el material en bruto. Quiere decir que el Ministerio Claro. Público de comienzo sabía que no era solo 8 segundos. Claro. Y ella entonces debería haber respondido a la nota diciendo: les aclaro, si fuera cierto el tema, yo no puedo recuperar la versión que yo tengo del archivo porque se fundió mi teléfono, supuestamente. Después, sobre eso todavía hay tela que cortar. Pero si me está pidiendo el original, le tengo que decir, pero también les aclaro que el original yo no lo tengo porque yo tengo un reenvío. El original lo tiene fulano de tal. Así mismo. Y la fiscalía entonces va. Y vuelvo a repetir, ese fulano a esa fecha de la nota estaba vivo. Sí, exacto. Evidentemente ella leyó ¿Acaso una persona que dice la verdad se comporta de esta manera? Así mismo, doctor. Entonces, ¿y si se comprueba, digamos, lo que ustedes creen en el juicio oral, qué pasa? O sea, si ella grabó esa conversación, ahí esa conversación, entonces fue sin autorización judicial y es todo nulo, entonces, ¿verdad? Porque eso se presentó como prueba. Y no solamente eso, más grave aún, esos archivos tienen signos claros de edición. Vuelvo a insistir, 1 hora de reunión terminó convertido en un archivo de 8 segundos. ¿Y cuál era la intención ahí, doctor, de perjudicarle a Oviedo Mato con ese audio? Porque él le dijo que le envió a Diego Tuma, que es hermano de Oscar Tuma, que era vicepresidente del jurado de enjuiciamiento y quería la presidencia, o interinaba ya creo que la presidencia del jurado. Ahí hay una cuestión. Ella menciona que hace el reenvío de ese archivo a la persona que mencionaste. Ella dice que lo hace cuando ella escucha los primeros audios que había difundido ABC, que se refería al caso de Karina Jiménez y que se refería a que en esos días, finales de octubre, principios de noviembre, según ella entendió de los audios, el jurado iba a votar una resolución, al parecer iba a votar en forma unánime, donde iban a anular el enjuiciamiento de Karina Jiménez. Una de esas personas que según su criterio iba a votar para anular ese enjuiciamiento era Jorge Oviedo Mato. Y entonces ella claramente nos dijo ayer
de que eso es lo que motivó a que ella envíe ese audio. Entonces, después la salida al aire ya no sé, para mí ya es irrelevante, ¿verdad? Pero la cuestión fundamental es que ella dice, básicamente nos está diciendo a todos, como yo me enteré de que Jorge Oviedo Mato al parecer iba a votar en un sentido que a mí no me gustaba, yo digo por el envío a esa persona ese audio que yo tenía. Entonces, ese es un dato muy importante. Y otro dato muy importante, que ella lo repitió ayer, lo repitió Fermín Bogado, que supuestamente ella le mencionó luego de que él le consultó la salida al aire, la entrevista y la salida al aire del audio. Dice, tuve que contar o hablar a la periodista y le dijo Casey porque era él o yo. Es decir, era Oviedo Mato o ella. ¿Eso qué significa? Significa claramente que ella necesitaba instalar una historia que explique la edición de esa conversación y ese contexto, porque era o ella con una conducta antijurídica u Oviedo Mato. Esa es la motivación de Casey Jiménez, Casey Jiménez. Claramente, yo creo realmente que ella hizo circular, ella sabía las condiciones de ese archivo, ella no esperó que eso tome luz pública por medio de la prensa, y a partir de ahí ya tuvo que, lo que ella misma dijo, comentado por Fermín Bogado, o era Oviedo Mato o era ella. Ahora, doctor... solamente que sí. Es una historia llena de contradicciones. A ese archivo original, supuesto archivo original, nunca vamos a poder llegar. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Casey Jiménez. Eso tiene que quedar claro. Correcto. Nunca vamos, porque ella no permitió que se llegue. ¿Por qué no permitió que se llegue? Es la pregunta. Porque ella no estaba convencida de ese archivo. O sea, ella le ocultó entonces, en todo caso, también datos a la fiscalía. Por supuesto. Y te doy un ejemplo. Pongamos que acá Casey Jiménez no tiene que explicar varias cuestiones. Te doy un ejemplo de derecho penal. Al haber ocultado ese dato, pongamos que, no sé, por una cuestión que creo que no corresponde hasta lo que se produjo en este momento, y creo que no corresponde tampoco en el contexto de la prueba que falta, pero pongamos que Jorge Oviedo Mato sea condenado. Pongamos que sea condenado. Esa conducta de ocultar esa información, en caso de que él sea condenado, se llama frustración de la persecución penal. Así mismo, sí. Así mismo. Bueno, en síntesis otra vez, doctor, entonces, ¿cómo calificas, en resumen, la declaración de los dos testigos de ayer? Cuando yo les comento mi sensación, cuando empecé a escuchar que Casey Jiménez cambió su versión, internamente, absolutamente me relajé, porque dije, acá por fin nos estamos aproximando a la verdad, y absolutamente mejoró ostensiblemente la posición procesal de la defensa. Una testigo que luego de 3 años cambia su versión, y cuando introdujo otros datos, tanto ella como Fermín Bogado, datos que no voy a adelantar y que son datos que se pueden y se van a poder cruzar con otros medios de prueba absolutamente creíbles, se va a terminar por desmoronar la versión de ambos. Correcto. Doctor Lovera. O sea, en realidad no es una testigo, es la testigo. Sí, efectivamente. O sea, correcto, la testigo. Testigo. O sea, los dos son los únicos luego prácticamente. Son los testigos. Los únicos. Y otra cuestión también válido para mencionar, porque fuera de lo que es este tema de contradicciones, lo que ocurrió ayer es un claro ejemplo de cómo tiene que funcionar correctamente un juicio oral, y en el sentido de que eso requiere el esfuerzo de todos, tanto magistrados, Ministerio Público, como quienes asistimos. Ayer tuvimos una larga jornada, pero era absolutamente válido que los dos testigos, para usar un término, Casey Jiménez y Fermín Bogado, declaren en una misma jornada. Todo ese esfuerzo de más de 8 horas realmente es lo que reclama un juicio oral. Y le digo por qué. En el receso
O sea, luego de terminar la declaración de la señora Jiménez y antes de que ingrese el señor abogado, se declaró un receso para los sanitarios. Y cuando salí, estaba esperando su turno el señor abogado y le mencionan, obviamente hay una sala de testigos, esa sala de testigos siempre está acompañada por funcionarios, porque los testigos no tienen que comunicarse entre sí, no tienen que eventualmente usar sus teléfonos no deberían, pueden declarar, pero no deberían presenciar las declaraciones anteriores. Y él señala antes de ingresar, por fin no voy a entrar, porque acá dijo fuerte, ¿verdad? Acá estuve escoltado en la sala de testigos, como diciendo no pude escuchar con detalle lo que dijo que declaró antes, pese a que todo el país escuchó, como diciendo me hubiera gustado escuchar la declaración de ella. Yo creo que no pudo escuchar todo y eso fue muy útil, porque después voy a poder mostrar esos aspectos de diferencias entre ambas versiones, que finalmente eso unido a lo que falta va a terminar por esclarecer varios aspectos. Ahora, doctor, entonces, ¿vos crees o estás seguro de que con otras diligencias dentro del juicio entonces vas a probar que los dos testigos claves mintieron? Sí, y yo creo que ya con la declaración de ellos dos, de hecho, puedo decir con absoluta convicción, y lo digo con sinceridad, con convicción y con convicción, porque esto está en YouTube, está disponible a cualquiera y va a estar disponible por siempre para cualquiera. Yo realmente estoy convencido que después de las declaraciones de ayer, de ninguna manera hay mérito para condenar a Jorge Guido Mato. Doctor, para concluir, la acusación del Ministerio Público en su relato de hecho decía que Oviedo Mato le envió un mensaje por WhatsApp. No, porque el Ministerio Público hizo lo siguiente. El Ministerio Público, cuando llegó la fecha de acusación, se olvidó del audio. Se olvidó del audio, entre comillas, del nuestro y el de los demás. Dijo, a partir de hoy los audios no existen para nosotros, ¿verdad? Vamos a ingresar con otros medios de prueba. ¿Qué es lo que finalmente ellos recuerdan? Que al inicio del juicio la Fiscalía planteó un incidente para que se excluya el audio que nosotros ofrecimos. Y quedó claro, y ustedes pueden ver la grabación, quedó claro en ese momento cuando rechazó el tribunal, de que el Ministerio Público confundió el audio que se le atribuía a Oviedo Mato, confundió con intersección de comunicaciones en los otros casos, o sea, porque tienen naturaleza diferente. Yo les digo lo siguiente, si supuestamente fuera real la versión que ayer dio Jiménez después de 3 años, de que Oviedo Mato, a través de un tercero, le pidió, porque en realidad eso es lo que quiso decir, le pidió enviarle un mensaje de voz a ella, ¿verdad?, a través de su teléfono. Eso no es intercepción, eso es prueba que se puede producir válidamente. Entonces, nótese que la propia Fiscalía estaba confundida al inicio del juicio, pero estaba confundida porque fue el comportamiento extraño de esta testigo. Y solamente quien falta la verdad puede tener este comportamiento extraño. El que está seguro, el que está convencido, el que está diciendo la verdad, no oculta información. Imagínense ayer que ella mencionó, fulano de tal, perito del laboratorio forense del Ministerio Público, al 2018 conocía de la situación de mi teléfono. ¿Por qué no le contó a los fiscales para que lo llamen a declarar en la investigación y lo ofrezcan en juicio? ¿Cómo ocultar ese dato si fuera cierto, verdad? Ella se pasó dando nombre de gente que no está y le puso la mochila a una persona fallecida. Pero la persona, insisto, estaba viva en el momento de la investigación. Si fuera cierto lo que ella decía, esa persona concurría al Ministerio Público y daba esa versión que ella señala. Esa persona acompañaba al archivo o ratificaba su versión. Esa persona, si estaba con un problema de salud, se le tomaba un anticipo jurisdiccional de prueba. Si sus dichos eran coherentes conforme al anticipo, si lastimosamente, como ocurrió, fallecía, se iba a leer el anticipo jurisdiccional de prueba en el momento de este juicio, Jorge Oviedo Mato hubiera sido condenado sin ninguna duda. Ahora, si fuera esto tan contundente, ¿por qué fue ocultado por Casey Jiménez? Señores, ocultó porque miente. Correcto. Es la única conclusión razonable. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y que tengas muy buena jornada, doctor. Gracias por el tiempo. Muy amable por la atención. Gracias, doctor, muy amable. Usted está escuchando PDS.